Seguimos con la serie de mensajes, Carrera hacia la Cruz, y el tema para hoy es Sin distracciones. En el 2021, en la primera de las 21 etapas de la Tour de Francia, que es la carretera de ciclismo o la carrera de ciclismo más famosa y más difícil del mundo, había una señora que ha hecho una pancarta para saludar a sus abuelos que vivían en Alemania y que eran aficionados del ciclismo. Ella asistió al evento, a la primera etapa, y ella se puso al lado de la carretera donde iba a pasar el pelotón, pero cometió un error, que entró demasiado a la carretera y uno de los corredores se estrelló contra su pancarta y el resultado fue un desastre. Docenas de ciclistas se cayeron en la primera etapa, durante la primera hora de esa carrera que dura 3 semanas, y docenas, y algunos de ellos quedaron lastimados tan fuertemente que tuvieron que abandonar toda la Tour de Francia en la primera etapa. Una distracción, un obstáculo en una carrera puede ser desastroso. Puede hacer tropezar al corredor, puede ser que él pierda la carrera o abandone la carrera. Marcos, el evangelista, presenta a Jesús como un hombre en acción, un hombre siempre en movimiento, siempre corriendo hacia la meta. ¿Cuál era la meta? La cruz. La peor meta, la más desagradable que existía en aquel tiempo y quizás en todos los tiempos. Y seguramente, porque lo hizo por amor a ti y a mí, Satanás tendió muchas distracciones, muchos obstáculos a su camino para que cayera. Vamos a ver algunas de esas distracciones en el día de hoy, en este texto de Marcos 3. Luego entró en una casa Jesús y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron, sus parientes salieron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. ¿Quiénes son estos parientes? Aprendemos más tarde que eran María y los hermanos de Jesús. Marcos más tarde en su evangelio nos dice cómo se llamaban los hermanos de Jesús. Se llamaban Jacobo, José, Judas y Simón. Y se van de Nazaret, van al lugar donde está Jesús para hacer ¿qué? Hacerse cargo de él, para literalmente echarle manos para traerlo de regreso a Nazaret a la fuerza, si fuera necesario. ¿Para qué? Para que descansara. Porque Jesús no descansaba mucho, porque la gente siempre lo buscaba, siempre quería un milagro, una sanación, escuchar sus palabras, y a veces, como dice aquí Marcos, ni siquiera podía comer, no tenía tiempo. Su familia está preocupada y dice, está fuera de sí. Pues, ¿qué piensas tú de su diagnóstico y de sus acciones? ¿Correctas, incorrectas? Vamos a ver, pero tendremos que esperar hasta el final de este texto. Porque primero tenemos que comernos un sándwich. Me explico. No me refiero a un sándwich, a la comida, sino a una técnica literaria que usa Marcos en su evangelio. Usa la técnica sándwich, no arepa, no empanada, sándwich. Sabemos que un sándwich tiene pan abajo, carne o queso, lo que quiera, en el medio, y pan en la parte de arriba. Y esta historia es como un sándwich, porque él empieza contándonos esta historia sobre lo que hizo la familia de Jesús, interrumpe esa historia para contarnos otra en su enteridad, y luego vuelve a la primera historia que empezó a contar. Concluye esa historia al final, es como un sándwich. ¿Okay? Pero ¿por qué lo haría? Lo hace para mostrarnos que estas dos historias que están mezcladas tienen algo en común. Y va a ser nuestra tarea hoy averiguar qué tienen en común estas dos historias que él nos relata. Seguimos con la carne del sándwich, la segunda historia.
Dice, los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Beelzebú, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Habíamos visto en el primer mensaje de esta serie que en la primera parte de su ministerio Jesús establecía su autoridad como Mesías, como Hijo de Dios, expulsando demonios, haciendo milagros, predicando y enseñando con autoridad. Y muchas personas reconocieron su autoridad. Pero los líderes religiosos no estaban listos para hacer eso. Vieron la necesidad de investigar este hombre. Este hombre que hacía cosas maravillosas, pero no había estudiado para ser maestro o rabino, que no era miembro de las sectas de las que ellos eran miembros, los fariseos, los saduceos, no era sacerdote, no tenía nada que ver con eso, pero enseñaba y predicaba y hacía milagros. Entonces mandaron unos expertos, los maestros de la ley, para investigarlo. Pero es obvio que ya habían formado una opinión sobre Jesús, ¿verdad? Porque hacen una declaración, dice que él expulsa demonios por el poder de Beelzebú, un nombre extraño, significa señor de las moscas. Era el nombre de un dios falso de los cananeos, pero llegó a ser usado para referirse a Satanás. Entonces ellos están diciendo, este expulsa demonios por el poder de Satanás. Era su opinión. Seguimos. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado a su fin. Acuérdate de que una parábola es un cuento terrenal que hace concreta una verdad espiritual. Explica una verdad espiritual del reino de Dios. Es una comparación y tiene un solo punto. Entonces, en tu opinión, ¿cuál es el punto que hace Jesús aquí? ¿Cuál es su punto? Es absurdo acusarle a él de expulsar demonios por el poder de Satanás, porque eso significaría que Satanás se está oponiendo a sí mismo, estorbando su propia obra. No tiene sentido. Si él hace eso, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Sería como acusarle a un albañil de remover ladrillos de la misma casa que va construyendo. Jesús dice esto no tiene sentido. Ahora, la segunda parábola que Jesús contó, versículo 27. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. ¿Cómo vamos a interpretar esta? ¿Quién es la persona fuerte que tiene su casa llena de bienes? ¿Y quién es la persona que quiere robar su casa? Piénsalo por un momento. La persona fuerte que tiene la casa es Satanás. Y la persona que quiere robar su casa tiene que ser Jesús. Con esta parábola Jesús nos dice que Satanás tiene seres humanos en cautiverio, en su casa. Son rehenes. Y dice, yo he venido a robar esa casa. He venido a liberar los rehenes, a rescatar a los que están en cautiverio. Pero, ¿en qué manera podemos decir que Satanás tiene la humanidad en cautiverio? Obviamente, las personas poseídas por los demonios que Jesús echaba fuera estaban directamente bajo el poder de Satanás. Pero la Biblia dice que, de otra manera, toda la humanidad está bajo su poder. Pablo dice en Efesios 2, 1 al 3, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. ¿Quién es
el que gobierna las tinieblas. No es Dios, es quién. Satanás, ¿ok? El que ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Satanás, el mismo, ¿verdad? Él continúa diciendo, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pablo nos dice la sorprendente verdad de que nosotros todos al nacer físicamente y antes de nacer de nuevo, por el poder de Dios, antes de creer en Jesús, estábamos bajo el dominio de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es el responsable principalmente de la caída de la humanidad, de la caída de Adán, ¿no? Adán cayó en pecado. Y el resultado es que todos nosotros nacemos con una naturaleza corrupta que obedece a la voluntad de Satanás y no de Dios. No está diciendo que todos los incrédulos son poseídos por demonios, no. Pero todos nacemos cautivos a Satanás con una naturaleza corrupta que obedece su voluntad. Pero Jesús dice que Él vino a sacarnos de la casa de Satanás, para rescatarnos, para que ya no estemos bajo el cautiverio. Por eso proseguía ese camino hacia la cruz, por amor a ti y por amor a mí. Lógicamente, la acusación de los líderes de los judíos no tenía ningún sentido. O sea, de que Él echa fuera demonios por el poder de Satanás. Pero lo más triste es que ellos sabían que no era cierto, pero todavía echaban esa acusación a Jesús. Por eso Jesús les acusó de cometer o de estar a punto de cometer un pecado muy grave. Dice, les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Es que ellos habían dicho, tiene un espíritu maligno. ¿Ves un poco de consuelo y confort en este pasaje? Creo que muchos cristianos tienen miedo de este pasaje, ¿okay? Pero hay confort porque dice, todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual. Dice que su muerte cuenta para todos, que su muerte quita el pecado de todo el mundo, cualquier pecado, pero al mismo tiempo dice que hay un pecado que no se perdonará nunca. Se llama el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Has oído de este pecado? Sí, algunos sí. ¿Pero qué es? Podemos saber viendo lo que hicieron los maestros de la ley. Ellos al ver los milagros de Jesús sabían que eran de Dios, sabían que nadie puede hacer esto si Dios no está con él, sabían que eran milagros divinos. El Espíritu les convenció de eso, pero aún así rechazaron la verdad. Acusaron a Jesús de hacerlo por el poder de Satanás, blasfemaron a Jesús, blasfemaron al Espíritu Santo y atribuyeron su obra a la obra de Satanás y encerraron sus corazones a la verdad. Y es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando un ser humano sabe la verdad, cree la verdad, pero la niega y miente y blasfema a Dios y encadena su corazón para que el Espíritu Santo jamás pueda entrar. ¿Por qué no se puede perdonar? No es que Jesús no haya muerto por ese pecado, pero ¿qué está haciendo la persona? Prohibiendo que el único que puede crear fe en su corazón entre. Si el Espíritu Santo no puede entrar en mi corazón, no me puede dar fe en Jesús, y sin la fe en Jesús no puedo recibir el perdón, entonces estoy perdido. Por eso, este pecado es imperdonable. Encontré una cita que me gustó, que la voy a leer. La gente necesita aprender que rechazar a Jesús por ignorancia es una cosa, pero atacar el poder por el cual obra es algo mucho más serio, atacar al Espíritu Santo. Si uno está débil, se le puede animar. Si uno es ignorante, puede ser informado. Si uno es voluntariamente ciego y sordo y rechaza la ayuda, como los maestros de la ley, ¿qué se puede hacer? Se ha apartado de lo que podría conducir al arrepentimiento.
Es el pecado contra el Espíritu Santo. Cada pastor te dirá que de vez en cuando llega una persona a su despacho preocupada. Dice, pastor, tengo miedo de que haya cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Creo que estoy perdido. ¿Te has sentido así? ¿Has tenido ese miedo? Es bueno que estemos pendientes, ¿verdad? Que estemos alerta para que no nos resistamos a la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero te puedo asegurar que si estás preocupado, si crees que has cometido ese pecado y estás preocupado, no lo has cometido. Si lo estuvieras cometiendo, no estarías preocupado para nada. Y tampoco estarías aquí. Ahora, sabemos que los líderes religiosos de Israel fueron la distracción, la primera distracción que Satanás puso en el camino de Jesús. El cuarto mandamiento nos dice que obedezcamos, que honremos y obedezcamos nuestros líderes. Y eso significa también los líderes de la iglesia. Y Jesús siempre los respetaba. Pero cuando se equivocaban, cuando se oponían a la voluntad de Dios, no los obedecía. Jesús no dijo, oh, bueno, si ustedes creen que estoy mal, voy a dejar de predicar y enseñar y hacer milagros. No, Él dijo, ustedes están mal. Refutaron su acusación. Y les advirtió contra ese pecado y siguió en su camino. ¿Puede Satanás tender distracciones semejantes para nosotros en nuestras vidas? Sí, sí, fácilmente. Y lo hace a veces por medio de la iglesia. Porque Satanás no quiere que creamos en Jesús, no quiere que creamos la verdad. Así que a través de los siglos ha producido falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, maestros, falsas iglesias que enseñan mentiras en lugar de la verdad para que nos confunda, para engañarnos, para que creamos mentiras y estemos perdidos. Lo hace. Pero ¿cómo podemos saber si nuestra iglesia enseña la verdad de Dios? Díganme cuando les muestro la foto, ¿cómo? Conociendo la Biblia, conociendo la palabra de Dios. Solo así podemos saber la verdad, porque la Biblia nunca miente. Digamos que descubro que mi iglesia enseña cosas que Dios no enseña, mentiras. ¿Qué hará Satanás ahora? Me dirá, no, yo sé, no es la verdad. Pero piensa en esto, si abandonas esta iglesia, abandonas un lugar en que tienes mucho tiempo aquí, fuiste bautizado aquí, toda tu familia, tu abuela va a esta iglesia, tus amigos, va a ser de mucha vergüenza si sales. Entonces yo sé, no importa, quédate aquí, aunque aquí no te den la verdad. Era una tentación para Jesús, es una tentación para nosotros también. Ahora, hablando de la familia, vamos a volver a la historia sobre la familia de Jesús. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús, se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahora podemos terminar de comer el sándwich, ¿verdad? Este es el pan de arriba del sándwich. Empezó con esta historia, la interrumpió para contar la historia de los líderes y su distracción, y ahora termina con la conclusión de la primera historia. Jesús dice, el que hace la voluntad de Dios es mi mamá, mi hermano y mi hermana. En tu opinión, ¿cuál es la voluntad suprema de nuestro Padre Celestial? ¿Cuál es su voluntad? Esto es importante, ¿no? Pablo nos dice en 1 Timoteo, dice, Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Esta es la voluntad de Dios para ti, que creas la verdad. La verdad es que nadie
Ni tú ni otra persona puede rescatarte de la casa de Satanás. Solo Jesús pudo hacerlo. Él es el único que pudo reconciliarnos con el Dios que habíamos ofendido por nuestro pecado. Y lo hizo. El único rescate ahora es confiar en que la vida y muerte de Jesús te libra de todo pecado, que te perdona todos los pecados y te mete en la familia más importante de todas, que es la familia de Dios. Jesús no dijo, yo sé que la familia es la cosa más importante, así que si mi familia cree que yo necesito tomar unas vacaciones, lo voy a hacer. No, dijo ellos que estaban equivocados. Tenían buenas intenciones, pero sorprendente, Satanás usó a ellos como una distracción, un estorbo para Jesús. Pero él superó ese estorbo y les mostró a ellos y a todas las personas sentadas ahí, ¿cuál es la familia más importante? Ahora, una pregunta para ti. ¿Qué tan importante es tu familia de sangre? ¿Pueden estar aquí contigo? ¿Qué tan importantes son estas personas sentadas a tu alrededor o en otra parte? ¿Qué tan importante? Muy importante, ¿no? Sí, así debe ser, porque Dios dice que amemos nuestra familia. Y son personas muy importantes en nuestras vidas. Pero Jesús nos dice aquí que podríamos amar demasiado a la familia. Y dijo en Mateo 10, el que quiere a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hijo más que a mí, no es digno de mí. Esto demuestra el punto de Juan en la primera lectura, ¿verdad? Que hay cosas en este mundo que son buenas, pero si no las usamos según la voluntad de Dios, se convierten en pecado, ¿verdad? Él dice que ame a mi esposa y a mis 3 hijos, pero si los amo más que a Dios, estoy mal. Es un pecado. La familia más importante que tengo, de la cual soy miembro, es la familia de Dios, que perdura para siempre. Soy miembro de esa familia por la fe en el único que pudo ganarme la entrada, que es Jesús. Entonces, la cosa más importante que puedo hacer para mi familia de sangre es traerlos ¿a quién? A Jesús, a su familia. ¿Qué tal si tu familia ya cree en Jesús? Satanás se dará por vencido, va a decir, bueno, Jesús ya lo sacó de mi casa, así que ya no hay más nada que yo pueda hacer. No, de ninguna manera. Él va a seguir atacando, él va a seguir poniendo distracciones y obstáculos. Y tengo 3 ejemplos aquí. Una cosa que hará es que explotará sus debilidades para que caigan en los pecados que más te apetecen. He dicho esto antes. Sabemos, cada uno, que tenemos ciertas debilidades, que somos muy como propensos a caer en ciertos pecados, si se nos ofrece la oportunidad. Entonces, Satanás sabe eso, sus demonios lo saben, porque nos observan y aprovecharán cualquier oportunidad para hacernos caer en esos pecados, porque es fácil. Y si está haciendo eso con cada miembro de la familia, si estamos ahí aislados en nuestros pecados personales, eso no fortalece nuestra fe en Él. No nos acerca más a Él, sino que nos aparta más a Él. Otra cosa es que tratará de convencerles que todo es más importante que Dios y su palabra. El trabajo, el ocio, las vacaciones, los deportes, los pasatiempos, los medios de comunicación, la moda, cualquier cosa. Satanás tratará de decirnos que son más importantes. Nos va a decir, sí, la palabra de Dios es importante, tú lo sabes, pero tendrás tiempo más tarde para eso. Por ahora, enfócate en estas cosas que quieres hacer. Para que seas aceptado por los demás, para que seas popular o para que tengas esto, eso, aquello. Dios esperará, Él estará ahí para ti en el futuro. Puedes ocuparte de la palabra de Dios más tarde, pero el problema es que si ponemos al lado a Dios y su palabra para hacer las otras cosas primero, ¿se nos va a fortalecer la fe? No, se va a debilitar.
eventualmente, bueno, no tendremos el deseo de volver a la palabra de Dios, pero fácilmente nos convencen. Otra cosa es que enfrentará a los hijos con los padres y los padres con los hijos, para que haya malentendidos, para que se vuelvan enemigos, para que los padres digan, mi autoridad es suprema, mi sabiduría es impecable, lo que yo digo es la ley y no me puedo equivocar, bajo ninguna circunstancia, para que los hijos digan, él a veces se equivoca, pero no lo admite. Él cree que tiene una respuesta para todo, pero en realidad no lo hace. No tiene la humildad para admitir cuando se ha equivocado. Realmente no me ama, no me escucha, no me entiende. Eso puede pasar en las familias. Y eso simplemente crea obstáculos, ¿verdad? Divide la familia. ¿Qué dijo Jesús antes? Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. No habrá unidad, no habrá una buena vida familiar y no puede haber verdad espiritual, tranquilidad, paz en Cristo en una familia que está dividida. Pero ¿cuál es la solución? Tener una familia centrada en Dios. Tener padres e hijos que crean en Jesús. Padres que aman a sus hijos como Jesús los ama. Padres que saben que no son perfectos, que admiten cuando se equivocan y que tratan de guiar a sus hijos por medio de la palabra de Dios. Hijos que saben que Jesús los ama, que hay perdón para cualquier conflicto, cualquier pecado, cualquier travesura y que puede haber unidad que dura para siempre. Es lo que trae la palabra de Dios, para que no seamos solamente una familia de sangre, sino una familia espiritual que vivirá para siempre con Dios. Después del servicio van a escuchar sobre Fe 5, no voy a decir mucho ahora. No cuesta nada, es algo que nuestra iglesia te ofrece a ti sin costo. El único costo serían 4 horas de su tiempo, pero vale la pena, vale el tiempo que puedes invertir en esto, que te ayudará a hacer esto mismo. Dios puede ayudarte a crear una familia centrada en Él, que sea no solamente de sangre, sino que esté corriendo hacia el cielo por la fe en Jesús. Porque no queremos que este sea el final, ¿verdad?, de nuestra familia. No queremos perder esa carrera hacia el cielo. Queremos que este sea el resultado, ¿verdad? Victoria. Victoria por la fe en Jesús.